En los últimos días el número de contagios en nuestro país de COVID-19, por supuesto, ha aumentado a tal punto que durante la semana hubo una conferencia de prensa por parte del Ministerio de Salud anunciando ya, ahora sí, luego de 2 semanas de retraso, una quinta ola, dando algunas recomendaciones, medidas todavía no claras por parte del gobierno, pero la idea un poco ahora es conocer con el doctor Cárdenas qué cuidados tenemos que tener nosotros si es que de repente tenemos un familiar en casa con COVID-19. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, en principio, nos ponemos en esta situación. Una familia numerosa tiene en su casa de repente alguien que ha sido ya detectado con COVID-19. ¿Cómo es el cuidado ahora en esta situación 2022? Porque ya, digamos, en algunos casos el tema de la vacunación ya ha avanzado. ¿Ha cambiado mucho? La vacunación nos da una protección muy buena. Ajá. O sea, ya severidad en estos casos no se está viendo, pero sí se ha visto que estas nuevas variantes están dando más síntomas respiratorios altos. O sea, más o menos vías aéreas superiores, mientras que en la primera ola y segunda eran casi los síntomas de vías aéreas bajas a nivel pulmonar, con los problemas de insuficiencia respiratoria, neumonías severas. Ajá. Ahora más son síntomas de vías aéreas altas. Abundante congestión nasal, fiebre, malestar, dolor de garganta, disfonía, esa voz aguardientosa con la que a veces amanecemos y va pasando. Ajá. Y nos dura hasta 3-4 días, está como parte ya de los nuevos síntomas de estas variantes. ¿Lo que podría causar una rinofaringitis? Muy similar, o sea, ya el COVID ha pasado a ser como un resfriado más, pero un poquito más severo, con síntomas más molestosos y con una tos seca persistente. ¿Y puede dejar secuelas eso? En algunos pacientes estamos viendo que sí hay secuelas de vías aéreas altas, sobre todo la tos, una tos seca que persiste más allá de los 15 días incluso. Pero volviendo a tu pregunta, es importante el diagnóstico de COVID, ¿no? A veces en la familia están 20 personas en una casa. Exacto. Y hasta que no sale uno positivo, todos hay la negativa y que no tienen COVID. Ajá. Pero si hay síntomas ya de alguien que esté con síntomas respiratorios altos, tos, fiebre, malestar, rinorrea, congestión, abundante moquito que cae, ya podemos sospechar que puede ser COVID, una de sus variantes. En esta época del año es muy difícil que nos dé influenza. Influenza era más o menos meses de agosto, julio, pero ahora ya no. Estamos ya incluso en la transición a verano. Esto hace pues que ya paremos la orejita, como dicen, cuando vemos a alguien en casa que esté mal. Responsabilidad. 1, aislamiento por uno mismo, sí, y empezar a usar la mascarilla de protección para evitar contagiar a los demás. ¿A todos en casa? En realidad es todos, es toda la familia. La familia está afectada porque recordemos que el COVID se contagia vía aerosoles, vía hablando nada más. Okay. Si uno de nosotros acá tiene síntomas respiratorios y estamos con alguna molestia y estamos hablando, estaríamos diseminando la enfermedad, siempre y cuando no haya ambientes ventilados, no hay un buen distanciamiento. Ahora, doctor, ¿cuál es los pasos a seguir? De repente, alguien ha dado positivo en casa, tenemos que llevarlo al médico, llamar a alguien, acudir, digamos, al centro de salud más cercano, en este caso una posta. ¿Cuáles son los pasos a seguir cuando se establece que hay un positivo en casa? De todas maneras es importante la evaluación médica. ¿Ya? La evaluación médica va a ser la disquisición si es un cuadro más compatible con COVID o un cuadro por una enfermedad viral de la estación. Evitar la automedicación. Esto nos pasa constantemente. Vamos con el doctor de la farmacia y nos automedicamos sin saber si ese medicamento va a hacer bien o va a hacer mal. Hay un consumo inadecuado de antibióticos, de corticoides, que no se debería hacer. Entonces, sí es recomendable que vayan a una evaluación por un profesional médico. Si hay por ahí la posibilidad de ir a un neumólogo, más aún todavía, porque somos especialistas en todo lo que es patología respiratoria. Hay un poquito más de experiencia en el sentido. Y dar tratamiento sintomático. El manejo de COVID actualmente ya se ha demostrado es sintomático. Controlar la fiebre, controlar la congestión, el malestar y algún otro síntoma más que se pueda presentar. No irnos a grandes fórmulas mágicas de recetas kilométricas en las cuales podrían complicar más incluso a un paciente. Y a ver, quiero tratar de entender nuevamente en este ejemplo de una familia numerosa, alguien ha dado positivo a COVID. ¿Quién de estos o cuál debería ser el perfil de los familiares? ¿Quién se haga cargo, que se haga cargo, digamos, de esta persona enferma? ¿Tiene que ser el más joven? ¿Tiene que ser de repente? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir? Claro, lo que hemos visto es que los adultos mayores que tengan comorbilidades, diabéticos, hipertensos u obesos, tienen más riesgo de hacer algún tipo de complicación severa.
mientras que los jóvenes menos aún. Y aquellos que estén vacunados, ¿no? Si en la casa están vacunados todos, tenemos la suerte de que probablemente no vayamos a hacer una forma severa. Los que no estén vacunados sí tienen que mantenerse en aislamiento y evitar todo tipo de contacto. Y aquel que está con los síntomas, como le digo, uso de la mascarilla en casa. La mascarilla, recordemos que evita que uno contagie. La mascarilla de 3 pliegues, la simple, no evita que nos contagiemos. Entonces, eso va a evitar que tú contagies a los demás. Más aún si estás aislado, en ambientes muy bien ventilados, eso disminuye el riesgo de contagio. Ahora, quiero invitar, por supuesto, a los televidentes a llamarnos, a ponerse en contacto con nosotros. Vamos a recibir, por supuesto, la participación y las consultas sobre este tema. Al 212-4250 nos acompaña el doctor Fernando Cárdenas, médico neumólogo de Socios en Salud. Doctor, antes de ir a la pausa, quería hacerle esta consulta. ¿Cuáles son los otros cuidados que debería haber en casa? Es decir, evitar, por ejemplo, visitas. Si de repente hay personas que trabajan en casa, dejar de ir a laborar. ¿Cuáles son estos establecimientos o puntos claros? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si es que somos asintomáticos? ¿Cuáles son los síntomas, digamos, que uno debería ya ver y empezar a dudar y decir, ok, hay que tener este protocolo por si acaso, ¿no? Claro, el asintomático, como su nombre lo dice, no tiene síntomas, ¿no? Va a diseminar la enfermedad y no va a poder tener ningún tipo de molestia. Pero sí, si hemos tenido contacto con alguien que ha salido positivo o que tenga síntomas respiratorios altos, ahí viene un poquito ya de la conciencia de cada uno, ¿no? Sabe que reportar al jefe de trabajo, mi familiar o quien esté, ha salido positivo, entonces... O tiene síntomas. O tiene síntomas, entonces voy a tener que tomar algún tipo de medida. Empezar a usar la mascarilla, distanciamiento. ¿Cero visitas? Visitas, de hecho que no. De hecho que no va a haber visitas. Y lo más... con respecto, por ejemplo, a la alimentación. No debe variar la alimentación. Muchos pacientes entran en dietas que no es bueno en un estado infeccioso de hacer dietas, salvo que tenga alguna comorbilidad previa, un diabético o un hipertenso. Doctor, tenemos la primera llamada sobre este tema. Violeta, desde el distrito de Caraballo. ¿Cómo estás, Violeta? Bienvenida, siempre en casa. Sí, tenemos a Violeta, la primera llamada para consultarle al doctor Fernando Cárdenas, médico neumólogo de Socios en Salud, sobre este tema importante a raíz de la subida de contagios de COVID-19 en nuestro país. La idea es un poco conocer el protocolo de cuando haya, digamos, algún paciente positivo en casa y cómo cuidarlo. Violeta, desde el distrito de Caraballo, ¿la tenemos? Vamos con otra llamada, Claudia. Al doctor. Desde San Borja. Al doctor que, bueno, el día de ayer me vacuné y con la 4ª dosis, pero yo he tenido anteriormente trombosis venosa. Quisiera saber si, como me está que me duele el brazo. No, un síntoma que está reportado dentro de los posibles efectos adversos de la vacuna es el dolor en la zona de localización. El riesgo de trombosis en realidad es muy bajo. Tiene más riesgo de hacer trombosis una persona que toma anticonceptivos que una persona que se ha vacunado. O sea, es realmente bajísimo. Pierda cuidado por lo de la trombosis. Perfecto. Tenemos la segunda llamada ahora sí. Claudia, desde el distrito de San Borja. Adelante contigo, Claudia. Doctor, buenas tardes. Por favor, quisiera saber si las personas contagiadas con COVID toman antibiótico para que le corten o le moderen. Quisiera que me explique un poquito. ¿Y dónde le puedo encontrar a usted? Bueno, el antibiótico ha sido diseñado para matar bacterias y el COVID es un virus. Entonces no tiene sentido usar antibióticos en el manejo de un virus como el COVID. Eso es un error en realidad. El peruano tiene esa costumbre, ¿no? Tenemos el mito de que el antibiótico más temprano, mientras más fuertecito, mejor, y mientras que sea por la vena es mejor todavía. Pero no es así. El manejo del COVID es sintomático. El riesgo de antibioticoterapia lo que va a generar a largo plazo es que haya una mayor resistencia. Si antes matábamos un estreptococo, lo matábamos con una amoxicilina, ahora vamos a tener que matarlo con un fármaco de más potencia porque se ha hecho un uso indiscriminado del antibiótico. Y lo otro que afecta a nuestra salud, porque el antibiótico tiene depuración hepática, renal, y no solamente va a matar a las bacterias malas, que en este caso en tu cuerpo no hay bacterias malas porque es un virus, es el virus de COVID. Lo que va a matar es a las bacterias buenas que ayudan en la flora intestinal, tracto urinario y otras zonas del cuerpo. Entonces no hay que usar antibióticos en COVID. El riesgo de sobreinfección bacteriana es muy bajo, menos de un 20%. O sea, no tiene sentido usar antibióticos inyectables en un paciente con COVID leve.
Perfecto, perfecto, doctor. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a invitar también a los televidentes a hacer las llamadas y participar sobre las consultas. 212-4250. Está con nosotros Fernando Cárdenas, médico neumólogo de Socios en Salud. Pausa y regresamos con más, por supuesto, en Siempre en Casa. Muy bien, continuamos en Siempre en Casa. Está con nosotros Fernando Cárdenas, médico neumólogo de Socios en Salud. Señores, sabemos que el nivel de contagios se ha disparado a tal punto que ya se ha anunciado o se ha formalizado por parte del gobierno una quinta ola en nuestro país, a pesar ya que algunos gremios, incluso el Colegio Médico, había dicho que pues haya ciertas medidas restrictivas para poder cuidarnos. Tenemos llamadas del público al 212-4250. Está con nosotros ya en línea Lourdes desde ATE. Lourdes, te escuchamos. Sí, doctor, buenos días. Doctora, desde el día 30 tuve fiebre. Igual toda mi familia nos hemos contagiado, doctor. Y lo que tengo es mucha tos, la tos y la flema no me deja, doctor. ¿Qué podría hacer en esos casos con los niños también? ¿Cuántas personas son en casa, Lourdes? Somos 8. Wow. Bueno, con respecto a los niños, ellos están haciendo cuadros leves. La congestión nasal es su mayor molestia. De repente podrían usar algún tipo de antihistamínico, pero deben acudir a una evaluación por un médico especializado. El manejo, como lo comenté hace un momento, es sintomático. Controlar la fiebre, el dolor de cabeza, de repente la congestión nasal, tratar de algún medicamento como los antihistamínicos, de diversos tipos que pueden haber para bajar las molestias de la congestión, que es lo más molestoso que se está viendo ahora en estos casos de la variante Omicron. Y bueno, la evaluación por parte del especialista. No dejemos de repente de lado a aquellos adultos mayores o personas que tienen algún tipo de comorbilidad. Ellos deben ser nuestra prioridad y tomar más precauciones. El control de la saturación todavía es importante, ha sido nuestro principal parámetro para determinar severidad. Y siempre cuando hagan el control de saturación, verificar que sea un buen pulsioxímetro, que esté la pila cargada y que no tenga ninguna falla, porque a veces pasa que las pilas están muy bajas y marcan muy bajo y las personas van muy asustadas a emergencia. Es decir, si de repente en una casa hay alguien contagiado por COVID-19 y también tenemos un adulto mayor, tener el doble de cuidado, digamos, en una situación como esa, ¿no? Así es, y el adulto mayor tiene que pasar, sí, por un especialista. ¿Por qué? Porque las comorbilidades implican otro tipo de tratamiento, probablemente. ¿Qué nos pasaba mucho antes? O pasa frecuentemente. La receta de uno la toma toda la familia. Pero el que fue a la consulta es un joven de 25 años que no tiene ninguna comorbilidad. Y le dan al abuelito que tiene 60, que es diabético, hipertenso, a la tía que tiene otras complicaciones. Y en lugar de ayudar, puede más bien complicarse más el paciente. Doctor, tenemos otra llamada. Ahora Carmen nos consulta desde Cercado de Lima. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida, Siempre en Casa. Buenos días. Cuéntanos, Carmen, te escucha el doctor. Ya, yo vivo con mis 2 hijos. Mi hijo mayor estuvo mal, entonces se fue al hospital y le dijeron que tenía faringitis, pero yo le digo, no parece faringitis lo que tiene, parece COVID, pero como en el hospital le dijeron faringitis y ya se vino. Pasaron los días y mi otro hijo se puso mal y yo seguía bien. Entonces, después, el día 28 comencé a ponerme, me comenzó a picar la garganta y a darme tos. Son los síntomas. Así que el 1 de diciembre me he ido al hospital y me han hecho la prueba del COVID y me ha salido positivo. Ahora me dieron tratamiento. Yo soy una paciente de 65 años. Yo tengo el VIH, tengo fibrosis pulmonar y tengo broncoestasia. Entonces, estaba saturado bien, me mandaron a mi casa. Y ahora me dijeron que hasta el 7 tengo que estar aislada. ¿Hasta el 7 ya me recuperé del COVID o tengo que seguir cuidándome? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, Carmen. Muchas gracias por esa llamada desde el Cercado de Lima. En este caso, ¿cuánto dura la cuarentena, no? Porque, claro, Carmen nos describía un caso particular. Luego, primero el hijo, luego el otro hijo, luego ya no pasaba nada, ha dado positivo el jueves, recién nos acaba de comentar. En ese caso, ¿cuál es el protocolo, doctor? Lo que se ha visto es que el periodo de contagio ha cambiado en este caso. De iniciados los síntomas, antes considerábamos hasta 14 días inicialmente.
Posterior, ya con la vacunación, bajó esto a 7 a 5 días. Lo que se ha visto en reportes recientes de la variante Omicron es que el periodo de contagio va del tercer al sexto día en mayor intensidad desde iniciados los síntomas. Pero eso no descarta que uno esté contagiando desde antes del inicio de síntomas. O sea, yo no contagio desde el momento que me entero que sale COVID positivo o que tengo síntomas, sino ya un par o 3 días antes ya hemos estado contagiando. Es por eso que el aislamiento o sacar a la persona de la casa ya no tiene sentido, porque ya todos han estado expuestos, salvo que esa persona no vaya mucho al domicilio. Entonces, ahí sí valdría esa salvedad. En el caso de la señora que tiene el antecedente de la fibrosis o las bronquiectasias, ella requiere, de hecho, una evaluación por un neumólogo para... De todas maneras. Sí, tiene que hacerlo para poder descartar algún tipo de complicación más severa que se pueda dar en el caso de ella. Y con respecto a las pruebas están saliendo negativas en gran parte, pese a que son pruebas moleculares, porque se ha visto, antes hablábamos entre las 24 a 48 horas de iniciar los síntomas, tomar la prueba, sobre todo a las 48 horas. Lo que se ha visto en Omicron es que se da a las 72 horas después de iniciar los síntomas, el mejor momento para tomar una prueba rápida. Entonces, o una prueba molecular o antigénica. Entonces, tomarse una prueba cuando empiezo con los síntomas, lo más probable es que me salga negativa. Entonces, esperar que más o menos los síntomas progresen un par de días más para poder tener más certeza diagnóstica. Ajá, muy buen dato. Doctor, tenemos otra llamada. Esta vez Elsa nos llama desde el INSE. ¿Cómo estás, Elsa? Bienvenida, siempre en casa. Buenos días, gracias por la atención. Doctor, quiero hacerle una pregunta. Yo soy una persona de 73 años. He pasado este encierro, tengo la tercera dosis. Pero ¿qué diferencia hay entre qué síntomas puedo sentir entre un COVID y una gripe? ¿Qué diferencia hay? Muy buena pregunta. A ver. La gripe normal es una gripe que pues tiene la congestión escasa, el dolor de cabeza o la fiebre que no es tan persistente. Mientras que en el COVID la fiebre y el dolor de cabeza persiste. Pese a que están tomando paracetamol, hacen nuevamente picos de fiebre. O sea, la fiebre es una fiebre más agresiva e intermitente que no remite solamente a un antipirético como el paracetamol, que es muy bueno. Asociado a esto, lo que conversamos hace un momento, la congestión nasal. Es tanta la congestión nasal que no solamente cae por aquí, sentimos que cae por la parte posterior y genera esa picazón que nos da una tos muy exigente. A tal punto que no te deja ni siquiera dormir, y hay algunas personas que tienen que dormir hasta con las almohadas atrás, sentadas, inclinadas, porque no te permite. Así es. Y sobre todo aquellos que sean asmáticos o que tengan rinitis alérgica y que no está controlada la enfermedad, van a ser síntomas más severos, va a tener un poco más de molestias que una persona que esté bien controlada. A ver, me quiero quedar en ese punto. Asmáticos, es decir, ellos pueden pasarla peor todavía que cualquier otra. ¿Qué síntomas podrían presentar? La tos puede ser más persistente. Una tos más persistente. Pueden hacer broncoespasmo. ¿Eso qué significa? Se cierra el bronquio y no pueden respirar bien. Entonces, ellos la van a pasar muy mal. El exceso de congestión va a llevar a todo ello. Entonces, tienen que acudir a su control para que esta quinta ola, que no sé cuánto dure, porque recuerda que todavía nos falta Navidad y nos falta Año Nuevo. Entonces, playas, enero, es decir, se vienen semanas bastante complicadas. El gobierno debería ya tener, digamos, algún panorama, algún plan de contingencia para tratar de reducir estos contagios que ya han superado, digamos, los niveles que se estaban viendo desde hace un par de semanas. Doctor, ¿cuáles son las recomendaciones primordiales de repente que usted nos puede brindar si es que de repente en casa tenemos un familiar con COVID-19, con un caso positivo? Claro, como les decía, el cuidado del paciente es sintomático, control de saturación, que es lo que nos va a dar la severidad. Si la saturación baja de 95% y estar pendientes, y se baja a 93%, acudir a un centro de salud para una adecuada intervención. El manejo es sintomático, por favor no usen enoxaparina, warfarina, ivermectina u otras cosas que ya en este contexto de pandemia el oscurantismo en la medicina ya acabó, al menos por parte del COVID, y debemos de tener un manejo adecuado. Pueden alimentarse según sus comorbilidades, según lo que corresponda, no hacer las dietas. Pueden bañarse, pueden lavarse la cara, no hay ningún problema. He tenido pacientes que han estado 3 meses sin cepillarse porque alguien le dijo que va a hacer neumonía si toca el agua. Entonces sí pueden asearse, no hay ningún problema. Es más, si la fiebre... Comer bastante bien también. Sí, claro. Si la fiebre es persistente, hasta pueden bañarse con agua tibia para tratar de bajar un poco la temperatura.
esta pandemia, y si bien, como les digo, el signo de alarma, saturación baja, por favor, acérquense a los establecimientos. ¿Optar por sopas, caldos en casa o eso es...? No, en realidad no comer variado. Ajá. Recordemos que las sopas y los caldos tienen un poco componente nutritivo. Porque ese es el mito, ¿no? Alguien enfermo, ok, hagamos sopita, ¿no? Sí, hagamos un caldo. El secreto de la abuelita, ¿no? El caldo de pollo, y en la cama y estabas bien. Sí, funcionaba antes, pero ahora ya no tanto. Entonces, ahora es que sigan alimentando. proteínas, pollo, verduras, muy bien. Evitar las dosis de vitamina C, porque eso he visto muy frecuente que se ponen vitamina C endovenoso pacientes que estén ya diagnosticados con enfermedad. No hay ningún beneficio, lo que sí hay es una pérdida en cuanto a economía del paciente, ¿no? No es bueno eso. Ajá. Muy bien, muchas gracias, Fernando Cárdenas, médico neumólogo de Socios en Salud. Estuvo con nosotros en Siempre en Casa. Hacemos una pausa, pero no se mueva, señores, vamos a regresar con más.